Casi todos los dibujantes tenemos dibujos sin acabar por aquí y por allá. Y aunque siempre he sido una negada de volver a dibujos antiguos, estos días me estaba apeteciendo darle vida a aquellos proyectos con potencial. Si algo creo con firmeza es que cuando nos llega una idea hay que hacerla realidad lo antes posible, porque si dejas pasar el tiempo, tanto tú como la idea perderéis la fuerza y la emoción. Y en el futuro, si con suerte la retomas, ya no será la misma. Así que esta semana he abierto de nuevo mi cuaderno amarillo para retomar algunos dibujos e incluso puede que reconozcas algunos de ellos de vídeos anteriores. La verdad es que la idea no ha sido mía porque cada vez que me ponía a dibujar, David me decía que había muchos dibujos bonitos que podría colorear y darles más vida. Y además podría imprimir algunos para recordar que incluso cuando salgo a la montaña a dibujar sin más, sin ningún plan ni miramiento, también puedo crear imágenes bellas de las que estaré orgullosa en el futuro. Desde el primer momento tenía muy claro que este sería el primer dibujo que colorearía porque para mí siempre será uno de mis favoritos. Me trae el recuerdo de uno de los días más emocionantes de mi vida durante un viaje y al acabarlo, pues de alguna manera me sirve como una especie de fotografía del momento. Es extraño pensar que un árbol roto en mitad del monte podía hacerme sentir tan emocionada y podía despertar en mí tanta admiración. ¿Es que no te parece que la forma en que se partió es increíble? ¿O solo soy yo la que lo cree? Lo primero que suelo hacer es quitarle el fondo para dejar únicamente la línea y luego coloreo la propia línea, al menos de forma temporal porque luego volveremos sobre ella. Me gusta delimitar la zona en la que pinto seleccionándola para colorear de forma un poco más tranquila y ahora solo quedaría poner colores según creas. La verdad es que a pesar de haber estudiado Bellas Artes, te diría que no conozco ninguna fórmula exacta para hacerlo y me suelo guiar mucho de la prueba y del error. Y aunque al principio siempre es caótico y estresante, piensa que estas manchas son temporales. Es preferible tener una visión genérica y colocar los colores sin preocuparse mucho. Porque más adelante será cuando rellene los huecos de forma mucho más limpia y dé ciertos toques de color mucho más intensos y saturados para llamar la atención y darle intensidad al dibujo. Y mientras coloreamos, aprovecho para contarte sobre un libro que me encanta, que se llama Libera tu magia. Y este libro nos cuenta cómo las ideas, si no las creamos, terminan por alejarse de nosotros para acabar entre las manos de otro artista que pueda ejecutarlas. Creo que es una forma un poco fantasiosa de verlo, pero sí que pienso que lo que en parte quiere decir es que si no las realizamos, se perderán en nuestra memoria. Con el tiempo pierden su fuerza en nuestro interior, nos desconectamos de ellas y no las vemos brillar como lo hacíamos al principio. Por eso creo que no hay que dejarlas quietas por mucho tiempo. Siempre el mejor momento para ejecutarlas será el principio, cuando tanto ellas como nosotras estemos cargadas de emoción. Así que, aunque lo hagas de un modo un poco perezoso, al menos hazlo. El boceto de este dibujo lo hice hace unos meses cuando quise volver a dibujar después de haber pasado por un bloqueo artístico muy profundo. Y la verdad es que se sintió liberador volver a dibujar de forma poética, sin presión, dejándome llevar por las formas, sin planear nada. Sin embargo, como ves, al final no llegué a acabarlo. Y hace unos días, mientras limpiaba, lo encontré y pensé que merecía la pena darle una nueva vida. Cuando pienso en por qué hago la parte de entintado en formato tradicional, a pesar de que pueda parecer una tontería porque en digital pues es mucho más rápido y resolutivo, me recuerdo que es mi fase favorita, que cuando dibujamos en papel la sensación se vuelve física,
ves el dibujo en tamaño real, así que no puedes hacer ampliaciones y detalles minúsculos que nadie verá. El dibujo y el momento se vuelven reales. El bolígrafo suena sobre el papel y ese momento se transforma en algo meditativo. Cuando dibujo así siento cómo me relajo, cómo suelto el control y a menudo ni siquiera recuerdo qué pensaba en ese momento porque quizás ni siquiera lo hacía. Es así como poco a poco voy soltando el miedo que tambalea mi trazo y quizás esto sea una fantasía mía, pero pienso que es así como surge el verdadero dibujo, el que sale de nuestra alma. Bueno, da igual, no importa demasiado. Ahora tan solo te diría que pruebes a hacer eso que tanto te gusta de la forma más tradicional posible. Verás cómo ganas en encanto y experiencia. Después de un corte de pelo y varios días más, retomé por segunda vez este dibujo para colorearlo en digital, que es cuando realmente nace la ilustración definitiva. En esta fase el dibujo gana muchísimo potencial y diría que se transforma por completo. A veces ni yo misma entiendo mis dibujos a tinta porque hay formas que se entremezclan, pero cuando los coloreo, cada forma toma su lugar. Todo se distingue mejor y gana muchísima claridad. Piensa que dependiendo del color, un mismo dibujo puede transmitir una sensación u otra. Y eso siempre es mágico. Sin duda, este es el momento más mágico de todos. Cuando paso por épocas en las que dibujo y pinto muy a menudo, siempre intento no vivir obsesionada con el propio dibujo, porque a mi alrededor seguirán pasando cosas maravillosas y bonitas que no me quiero perder. Ahora, con la llegada de la primavera, veo por mi ventana el paisaje brillante y soleado, y la verdad es que se me antoja muchísimo salir ahí fuera a dibujar. Creo que pronto buscaré un alargador para poder conectar la batería del portátil y seguir trabajando fuera. Con suerte a David se le antojará y me acompañará. ¿Te imaginas lo genial que sería estar dibujando y de repente darte un chapuzón y seguir dibujando fresquita? Es una pequeña fantasía mía para este verano y hablando de verano, mientras coloreaba este dibujo me imaginaba y sentía esas noches de verano cuando aún no se fue toda la luz y aún hace calima. La verdad es que estoy ansiosa por volver a dibujar en ese ambiente. Y la realidad es que este dibujo sí que estaba muy inspirado en mi nueva novela gráfica, Lorquiana, así que lo viví como un pequeño y dulce cierre del proyecto. Creo que quizás en adelante debería cerrar cada proyecto de cómic con una ilustración final. ¿Te ha gustado? En esta última ronda acabaré varios dibujos del cuaderno porque son más sencillos y tampoco quería dedicar tanto tiempo a dibujos que tienen un acabado más bien vago, por así decirlo. Como ves, tengo muchos otros bocetos a lápiz aquí que fueron parte de la fase de diseño de personajes de mi cómic, así que te los enseño en exclusiva. Son muy explorativos, por lo que nunca les di demasiada importancia. Por lo general, este tipo de dibujos no suelen ir más allá porque no es esa la intención,
Y la intención en esto es muy importante. No podemos dedicarle nuestro tiempo por igual a todos los dibujos, hay que elegir los mejores o aquellos con los que queremos llegar a contar o transmitir algo. Así que, como todo en la vida, tengo que tomar la decisión constante de seguir o no, de llevar este dibujo a aquel acabado o dejarlo tal y como está. Incluso si nunca llega a su fin, e incluso si nunca nadie más que tú llega a disfrutarlo. Esta idea también me fascina y justo esta mañana lo comentaba con dos amigos que también son artistas. Hay parte de nuestros procesos como creadores que será invisible al mundo, pero tú la disfrutarás y eso la hace la más importante, porque el resultado es mínimo comparado con el largo proceso de creación. Y sin embargo, lo que tú como creador recordarás será precisamente el proceso. Así que elige el camino que más te guste, aquel que tú vivirás y recordarás. Eso hace que el acto creativo se vuelva íntimo. No es poético que haya cosas que siempre serán invisibles para el mundo, menos para ti. Me gusta pensar que quizás cuando yo ya no esté en este mundo, alguien podría descubrir dibujos míos que nunca salieron a la luz y desvelarlos como un tesoro íntimo y especial que siguen siendo especiales porque nunca nadie más que yo, en teoría, lo vieron. Y digo en teoría porque por aquí David siempre está pululando y acaba presenciando todos mis procesos y yo los suyos. Pero volviendo a lo que te quería decir, incluso aunque alguien crea haber descubierto tu intimidad creadora, no sería verdad, porque solo tú la has vivido en tus carnes. Solo tus ojos la vieron tal y como son, y tu mente eligió paso por paso cada movimiento de tu mano. Es un proceso tan tuyo que jamás podría pertenecerle a alguien de ninguna de las maneras. Admito que a este último dibujo sí que le puse más mimo. Adoro pintar con una mezcla de verdes, rosas y rojos, y eso que son colores complicados de mezclar porque son antagónicos, pero precisamente por eso al final resultan mucho más interesantes a la vista. Y mientras acabo esta ilustración, quería decirte que me ha encantado grabar este vídeo porque he sentido como si me centrase en lo que realmente quiero compartir contigo en este espacio, que es mi pasión por el dibujo y mis reflexiones sobre la creatividad y la vida. Desde el principio estaba un poco preocupada por no haber dibujado lo suficiente y por haber perdido el norte de este canal. Pero últimamente he estado reflexionando sobre la importancia de fluir con cómo suceden las cosas y permitir que todo se dé cuando deba darse. Porque vivir calculando cada milímetro y estresados bajo deberías infinitos nos alejan de vivir lo que toca. Y a veces salirse de ese objetivo nos lleva por caminos mucho más ricos. Así que no te prometo seguir ningún camino muy específico, pero creo que sí me atreveré a prometerte que este será el primer vídeo de una serie en la que acabaremos juntos dibujos olvidados. Y en el siguiente me acompañarás en el proceso de acabado de un tríptico que dibujé hace meses y estoy muy emocionada por verlos en color y seguir un día más aquí contigo, compartiendo pedacitos de vida de forma constante, pero sin tanta rigidez de fechas concretas de su vida, porque al final lo más importante es seguir dándole vida a los proyectos con más potencial. Así que nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós!